Gonzalo Curiel, actor de doblaje mexicano, falleció el pasado 29 de marzo de 2020. Con décadas de experiencia en el campo gracias a su característica voz, en Los Simpson interpretó a partir de la temporada 5 hasta la 26 al presentador de noticias Kent Brockman. El paisano Homero Simpson, aquí con la lengua pegada a un poste de luz, nos proporcionó este video. Es un encuentro cercano del tipo borroso. Y ocasionalmente a otros personajes. Y esto es escribir. Un mono con una pluma fuente podría hacer mejores libretos. Siendo uno de los pocos actores que se mantuvo luego del cambio de elenco en la temporada 16. Le agradecemos por su contribución a nuestra serie favorita. Que en paz descanse. Las antologías de historias de horror. Aunque su calidad varíe de episodio a episodio, me alegra tener de nuevo a representantes clásicos del género en televisión, ya que en el 2019 tuvimos el regreso de Le temes a la oscuridad y La dimensión desconocida, y en el 2018 se anunció la intención de traer de vuelta el show homenajeado en este especial de Noche de Brujas, Galería Nocturna. Estrenado algunos años después de la versión original de La dimensión desconocida, compartió con ese otro show a su anfitrión, Rod Serling, quien usaba pinturas para simbolizar la idea principal de cada historia, las cuales solían tener tintes cómicos y sobrenaturales, y una producción más cinematográfica, a diferencia de la serie que la precedió. No fue tan popular, pero la admiración que sintieron los productores de Los Simpson por ella fue suficiente para que le rindieran un pequeño tributo. Bart Simpson toma el lugar de Serling en una galería que incluye parodias de los cuadros del pintor griego de Chirico, el autorretrato de Vincent Van Gogh, Los tres músicos de Pablo Picasso, el cual vemos con más claridad antes del segmento final, La persistencia de la memoria de Salvador Dalí, Ascendiendo y descendiendo de M.C. Escher y El grito de Edvard Munch. Antes de la historia final vemos imitaciones de La muerte de Marat, del francés Jacques-Louis David, y de El hijo del hombre, del autor belga René Magritte. Es la primera vez que el especial no es introducido con la advertencia al frente del telón. En vez de eso, Marsh sugiere que la gente podría preferir escuchar la radio o llamar a un pariente. En inglés menciona que la audiencia preferiría escuchar una transmisión de la Guerra de los Mundos, narrada por Orson Welles, y la cual causó pánico cuando la gente creyó que esa transmisión de una invasión alienígena era algo verídico. Las lápidas del inicio incluyen la del cantante Elvis Presley, que invita a la gente a aceptar su muerte, ya que hasta el día de hoy muchos creen que la fingió para escapar de su fama y tener una vida tranquila. Cuán irónico en perspectiva es que digan que también falleció la sátira política suave cuando ellos mismos hacen videos mofándose abiertamente de Donald Trump. Y la violencia en televisión no ha muerto, todo lo contrario. También vemos por primera vez el apodo que acompañó a Sam Simon en estos especiales hasta la temporada 21, Sayonara, representando su salida del show. Los pactos con el diablo, el intercambio de almas por favores demoníacos. En la tradición católica se ha hablado muchas veces de estos malévolos contratos con los que algunos buscan sacarle todo el jugo a su existencia terrenal sin medir las consecuencias. Teófilo de Adana, un clérigo del siglo VI, irónicamente vendió su alma a cambio de una posición prominente en la iglesia. La figura legendaria de Fausto hizo un trato con Mefistófeles, representante del diablo, a cambio de sus poderes para experimentar los placeres y el conocimiento del mundo. Y Homero Simpson cambió su alma por una rosca, algo tan superficial y frívolo como, no sé, vender el alma para que no te borren tu canal de YouTube. Oye, tú me debes un favor. Sí, amo. El segmento fue inspirado por el cuento El Diablo y Daniel Webster de Stephen Bennett. Jabez Stone, un granjero con mala fortuna, le promete su alma al diablo a cambio de 7 años de prosperidad. Luego de enterarse que su amable vecino es el diablo, porque la misma Biblia dice que suele presentarse como un ángel de luz, Homero le hace una petición mucho más simple, y cree ser más listo que él al no consumir la rosca completa, lo que hace que tome una forma similar al demonio Chernabog en el filme Fantasía.
Una vez transcurridos los 7 años, el granjero quiso conservar su alma y convenció al famoso abogado Daniel Webster para que lo defendiera en un juicio contra el Diablo, quien elige como integrantes del jurado a varios criminales como el pirata Barba Negra y a Benedict Arnold, un general militar estadounidense en la Guerra de Independencia que traicionó a su ejército y pasó al bando de los británicos. Así que el segmento técnicamente debería llamarse El Diablo y Lionel Hutz, pero ya que aquí se concentran más en las tribulaciones de Homero en el infierno, su título es apropiado. Su gula lo traicionó y lo hizo pasar un día en el abismo. Cuando Lisa insiste en un juicio, en vez de decir que prefiere las conversaciones espontáneas, en inglés Flanders dice que sus tratos son más fáciles de hacer en México. No sé, díganmelo ustedes. La parte en la que obligan a Homero a comer todas las roscas del mundo alude a un dibujo animado de Warner Bros., Pigs is Pigs, de 1937, en el que un cerdo, precursor del personaje de Porky, es sometido por un sádico científico a un dispositivo similar. En inglés, en vez de decir que el último gordo se volvió loco, el demonio se refiere a James Coco, un actor de talla grande que solía interpretar a personajes de buen apetito. En el jurado de los condenados de esta versión se encuentran los ya mencionados Barba Negra y Benedict Arnold, junto a la sospechosa de asesinato Lizzie Borden, quien esta vez sí fue reconocida en el doblaje, no como en su mención anterior. Richard Nixon, quien fallecería 6 meses después de la emisión original del episodio y de quien implican que Satán fue el responsable de su elección presidencial. John Wilkes Booth, asesino del presidente Abraham Lincoln. John Dillinger, gángster de la época de la Gran Depresión en Estados Unidos. Y la línea de golpeo de los Flyers de Filadelfia de 1976, uno de los grupos más agresivos del hockey de todos los tiempos. A diferencia de Hutz, Daniel Webster liberó a su cliente de un contrato irrompible con su elocuencia, argumentando que el alma de una persona le pertenece a su país, no al servicio de un extranjero. Los Simpson le dieron un tinte más romántico a la historia, haciendo que el alma de Homero sea propiedad de Marge luego de su matrimonio, el cual es distinto al que habíamos visto antes, pero nada de esto es canónico, ya que si así lo fuera, lo tendríamos todavía con la dona Malavida en su cabeza. De este segmento sí hemos visto las escenas eliminadas, ya que fueron incluidas en el episodio espectacular 138. Aparte de aquella en la que Marge contrata a Lionel Hutz ya que ofrece casos resueltos en 30 minutos o una pizza gratis, y Bart ofrece su alma a cambio de un auto Fórmula 1, y otra en la que Lionel Hutz regresa al final con, o mejor dicho, sin la pizza, tenemos una en donde un demonio usa la cabeza de Homero como una bola de boliche. Por eso es que su cabeza aparece separada de su cuerpo al inicio del juicio. Más que una historia moralista, El Diablo y Daniel Webster era una fábula patriótica. En cambio, aquí usaron la glotonería de Homero para demostrar los efectos de un trato infernal. Eso junto al Diablo Flanders y la ineptitud de Lionel Hutz hacen de este un segmento clásico. Greg Daniels, su coautor, nos brindó también el episodio Bart vende su alma, una reflexión más profunda y espiritual sobre el tema, inspirada en una experiencia real suya, pero eso queda para otra retrospectiva. El vivo retrato de un niño atemorizado, Bart Simpson, 10 años, hijo, estudiante. Justo después de la noche en la que tuvo una visión de su violenta y terrible muerte a bordo de su autobús escolar, deberá enfrentarse a una situación similar en su vida real, en donde un gremlin que solo él puede ver hará pedazos el vehículo en el que viaja, en su trayecto hacia la esquina más oscura de la dimensión desconocida. Terror a metro y medio se inspira en una de las historias más populares de ese programa, Pesadilla a 20.000 pies, en donde un monstruo que parece un yeti causa destrozos en el ala de un avión para el terror de uno de sus pasajeros y la incredulidad de los demás. Este relato ha tenido 3 versiones, en el show original, en la película y en el remake del 2019, en el cual el gremlin fue reemplazado por un podcast que supuestamente predice el fatal destino del vuelo en el que se encuentra su protagonista. ¿Y quién mejor que Bart para ser la víctima? Su reputación de mentiroso y travieso hace que nadie crea que un pequeño monstruo estaba desarmando el autobús poco a poco. Una situación horripilante porque no sabes si estás enloqueciendo o si las vidas de todos están en riesgo. Una vez más, Skinner muestra tintes de Norman Bates obedeciendo las ridículas imposiciones de su madre. En nuestro idioma, el director dice: Hola Simpson, voy a conducir hoy porque mi mamá escondió las llaves de mi auto por hablar con una mujer y tiene razón.
Pero él no es quien conduce, es Otto como de costumbre. En inglés dice simplemente que viajará en el bus, un cambio bastante curioso y que no tiene mucho sentido. Laboratorios Wang fue una compañía que produjo computadoras y otros dispositivos electrónicos hasta 1992 y nunca pudo hacerles frente a otros gigantes de la industria como IBM o Apple. Solamente alguien como Martin podría rendirles tributo. Cuando Bart le dice a Otto que hay un gremlin al lado del autobús, vemos a Juan Topo conduciendo un AMC Gremlin, vehículo producido en los 70s y mismo que conduce el tipo de las historietas en Hit and Run. Si no fuera por las acciones heroicas de Bart, su sueño se habría vuelto realidad y todos habrían muerto. Pero a pesar de eso, el director lo envió al mismo manicomio en el cual Homero fue encerrado injustamente. La historia original cierra con el protagonista sometido con una camisa de fuerza y la gente encontrando los inexplicables destrozos en el avión y nada más. Sin embargo, los Simpson van más allá. Para Bart, la pesadilla no termina ya que el gremlin lo acompaña en la ambulancia con la cabeza de Flanders. Para los escritores era muy importante que los especiales de horror no fueran solo graciosos, sino macabros, y en ese sentido el final fue una gran adición. Este segmento marca la primera aparición de Uther, una de las escasas ocasiones en las que un personaje introducido en un episodio no canónico pasa a ser parte del elenco, ya que los escritores consideraron muy divertido su estereotipo del pequeño glotón alemán. Un chiste recurrente es su aparente fallecimiento o desaparición en varios capítulos. Y al parecer, al chico le gusta Janie, la infrecuente amiga de Lisa, aunque sus compañeros lo interpretaron mal. Estaba viendo a Nelson. Juanis quiere a Milhouse. ¡Claro que no! ¡Uther quiere a Milhouse! ¡Nadie quiere a... Perdón, se me escapó. ¡Son perros! ¡Y están jugando al póker! Siempre me pregunté qué historia basada en esa pintura podría ser tan intensa como para que no la emitieran. Eso solo fue una broma, ya que la intención desde el inicio era parodiar al filme Drácula de 1992. Pero, ¿qué macabro relato podría salir de este curioso cuadro? Parte de una serie creada por el pintor Cassius Marcellus Coolidge a finales del siglo XIX y principios del XX. La idea de que nuestras mascotas adopten comportamientos humanos ya de por sí es bastante inquietante. ¿Acaso Ayudante de Santa trae a otros perros a casa cuando los Simpson no están e inician algún juego de azar hasta que Bart o Lisa u Homero se inmiscuyen sin querer en esa perturbadora escena, lo que los lleva a sufrir alguna consecuencia mortal? ¿O qué se imaginan ustedes? Drácula de Francis Ford Coppola es una gran versión de la historia, aunque no es mi favorita. Esa sería la protagonizada por Bela Lugosi en 1931. Es el turno de Lisa de tomar protagonismo, ya que ella es la única suspicaz ante los misteriosos ataques en la ciudad, los cuales tienen confundidas a las autoridades. A diferencia de lo que dice Homero, los esquimales no son ficticios, y esos pueblos nativos siguen habitando las regiones árticas de América del Norte. El señor Burns invita a la familia Simpson a su castillo en Transilvania. En inglés, Homero dice Pensilvania, lo cual tiene más sentido. Tal vez en nuestra versión trataba de asustar a sus hijos. A pesar de todas las señales acerca de las intenciones de Burns, este actúa impunemente y transforma a Bart en un vampiro. La introducción de su libro fue hecha por Steve Allen, escritor y compositor bastante prolífico, y ya que los productores del show veían su nombre en todas partes, decidieron incluirlo aquí. Una broma que Allen manifestó que le gustó bastante cuando apareció como invitado el año siguiente. Cuando Bart le intenta advertir a Lisa de los vampiros, en inglés ella cree que su hermano imita a los tres chiflados. No solo toman elementos de la película de Coppola, sino de otros filmes de vampiros, como la amenazadora sombra de Nosferatu o las escenas en la ventana de La Noche del Vampiro y de Lost Boys. Una escena eliminada del episodio tiene a Bart ya transformado en vampiro flotando y pidiendo ratas para el desayuno. No tenía sentido que la dejaran, ya que Lisa no se alarmaría tanto al verlo más adelante. Otra escena propuesta que no llegó a animarse tendría a E.T. y a Elliot volando enfrente de la luna hasta ser atacados por los niños vampiros. Una lástima que la hayan omitido, pero el tiempo de estos segmentos es tan limitado que muchas escenas potencialmente divertidas son sacrificadas. Esta parodia pierde el romanticismo de la historia original, ya que no se concentra en las acciones de Drácula, seduciendo a sus víctimas y abriéndose paso por la ciudad. En vez de eso, se convierte en una cruzada para salvar a Bart, algo que supuestamente se puede conseguir eliminando al jefe de los vampiros.
Mientras que en el doblaje Homero no apuntó muy bien al atacar al señor Burns, Papá, ese es el ombligo. en inglés le fue mucho peor al vampiro, ya que le clavó la estaca en su entrepierna. El final tiene una escena muy propia de un especial de Navidad de Charlie Brown, con ayudante de Santa bailando como Snoopy. La música que suena en los créditos es una combinación de los temas clásicos de la familia Addams y los Munster. Esta fue la menos fiel de las tres historias, ya que tomó de varias fuentes de la mitología vampírica, pero de Drácula conservó la estaca en el corazón y, por supuesto... Sí, su peinado es de invertido. Ya lo oí. ¡Buen muchacho! Desde entonces, a Burns le han adjudicado algunas características vampíricas e inmortales en el canon de la serie, pero fue en la casita del horror en cómic número 11 donde tomó el manto de Drácula una vez más, esta vez para enfrentarse a unos cazadores de vampiros representados por los Simpson. ¿Quién soy yo para discutir con una lápida? Pero he de afirmar que este es mi especial de Noche de Brujas favorito. Para muchos lo es el siguiente, lo cual muestra que a este punto los Simpson todavía no habían alcanzado la cúspide con sus episodios de Halloween. No obstante, es indiscutible que el tejido de referencias usado aquí para construir cada relato es bastante fino. Eso, unido a la animación y a la apropiación de las historias, ejemplifica magistralmente cómo homenajear a los referentes del horror y al mismo tiempo crear los propios. Algunas personas han dicho que el parodiar películas muy recientes les quitó brillo a los especiales, pero con lo visto aquí aprendemos que ese no es precisamente el problema, ya que satirizaron un filme que había salido un año antes. Posteriormente harían otras historias en donde el diablo o los vampiros son protagonistas, pero ninguna de ellas ha podido superar a este clásico del horror simpsonizado. Bienvenidos a mi canal. Adelante. Ah, víctimas frescas para mi ejército de espectros. Max, tienes que soltar el botón. ¡Con 1000 demonios!